Bienvenidos a todos. Hoy vamos a hablar de la historia de España, de los orígenes a la Edad Media. La península ibérica fue habitada desde el Paleolítico. Muchos pueblos se asentaron allí, hasta la llegada de los romanos. En el año 218 a.C., los romanos invaden la península ibérica. Empieza así la romanización de la península. Los romanos imponen la lengua, la cultura, la religión y las formas de la organización social. En el siglo VI, los visigodos llegan a España y se imponen a los demás pueblos. Inicialmente mantienen su lengua y su religión, pero después se convierten al cristianismo y adoptan el latín como lengua oficial. En el año 711, los árabes cruzan el estrecho de Gibraltar con el objetivo de invadir Europa, pero son derrotados por los francos en la batalla de Poitiers en el año 732. El territorio conquistado es denominado Al-Ándalus, pero en este territorio viven también cristianos. Podemos decir que los árabes son muy tolerantes con ellos, aunque para seguir profesando su religión tienen que pagar más impuestos. A pesar de esto, difunden la cultura clásica de los griegos y la numeración arábiga. Los árabes dejan una huella en el idioma español. Se dice que el 10% de las palabras españolas es de origen árabe. ¿Cuáles son estas palabras? Berenjena, naranja, almohada, alfombra y azúcar son ejemplos de estas palabras. En el año 929, el emir Abderramán III se proclama califa de Córdoba, ejerciendo un poder absoluto. Pero a su muerte, el califato se desintegra en numerosos reinos de taifas, que luchan entre sí. Los cristianos se aprovechan de esta debilidad y vencen a los musulmanes en la batalla de las Navas de Tolosa en el año 1212. En el norte de la península se forman núcleos de resistencia cristiana que posteriormente se convierten en reinos. El primero de ellos es el asturiano. Por consiguiente, en el año 722, en la batalla de Covadonga, empieza un largo proceso llamado Reconquista, en el que los cristianos recuperan los territorios perdidos. Este proceso de reconquista termina en el año 1492, con la capitulación de Granada. En el mismo año, Cristóbal Colón, con el apoyo de los reyes católicos, descubre el nuevo continente, América. En este periodo, España está gobernada por los reyes católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. El lema de los dos es, tanto monta, monta tanto, es decir, que los dos son equivalentes. Los objetivos de sus políticas son una unificación territorial que se realiza con el ampliamiento de los dominios de la corona y también una unidad religiosa. Pero, ¿cómo los realizan? Los realizan en 1478 con la institución del Tribunal de la Santa Inquisición, donde los herejes son condenados a muerte con las hogueras. Los realizan también en 1492, cuando la reina Isabel proclama un edicto que obliga a los judíos a convertirse al cristianismo o a dejar el país. Muchos tienen que abandonar sus bienes y se dirigen hacia el norte de África. Vamos a hablar de la sociedad de la Edad Media. La sociedad de la Edad Media está compuesta por 4 capas sociales. La nobleza, que se divide en alta nobleza e hidalgos, los cuales no trabajan porque viven de la renta, el clero y el estado llano. El estado llano es la capa que se ocupa del buen funcionamiento de la economía española. Está compuesta por comerciantes y agricultores. Una fuente de ingresos para el país es el Camino de Santiago. Muchos peregrinos llegan a España para visitar la tumba del apóstol, descubierta en el año 813. Este camino es importante por la religión, la economía, la cultura y por motivos militares. El símbolo de este peregrinaje es una vieira. Seguimos nuestro recorrido hablando del Cantar de Mio Cid. Es un cantar de gesta que cuenta las hazañas de Rodrigo Díaz de Vivar, llamado el Cid Campeador. Se trata del más antiguo de los cantares conservados y el único que ha llegado hasta nosotros casi íntegro. En la obra el Cid aparece idealizado, destacan su heroísmo y su fidelidad al rey. En las batallas se presenta como el guerrero invencible capaz de hazañas extraordinarias, pero es también muy humano y sensible. Se diferencia de los protagonistas de los poemas épicos europeos porque es leal, justo, generoso con los enemigos, humano en el amor.
La obra se divide en tres partes. La primera parte es el Cantar del Destierro y narra el destierro del Cid por mandato del rey Alfonso VI y la consiguiente pérdida de su honra. La segunda parte es el Cantar de las Bodas. El Cid conquista Valencia, envía ricos regalos al rey y consigue definitivamente el indulto real. Esta parte termina con las bodas de las hijas del Cid con los infantes de Carrión. La tercera parte es la afrenta de Corpes. Los infantes de Carrión dan prueba de su cobardía en distintos episodios provocando el desprecio de los castellanos. El Cid pide justicia al rey, quien convoca las cortes en Toledo. Los hombres del Cid relatan los diversos actos de cobardía de los infantes. El Cid al final recupera definitivamente su honra. En conclusión, podemos decir que el Cid es una obra recitada que tiene una métrica irregular. Muchas gracias por vuestra